Santo es Él. Ok, en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando usted lo tenga, grite un fuerte amén. Y si le pido a alguien que por favor me traiga un poco de agua. Mami, me trae agua, por favor. Gracias. Que no esté helada. En Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aleluya, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. ¿Por qué no lo lee conmigo? ¿Lo lee? ¿Lo tiene? O del tiempo, diga conmigo, cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así es que tome su asiento, porque de aquí vamos a partir. Creo que el Señor está en medio de nosotros. Entonces, hoy, hermanos, vamos a estar hablando del cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Dios desde la eternidad estableció un tiempo. Dios de la eternidad ya en su corazón había entregado al Hijo. Desde los tiempos de la eternidad pasada, para nosotros eternidad pasada, porque nosotros estamos, ¿verdad?, en presente, pasado, presente y futuro. Pero Dios señaló un tiempo. Alabado sea el Señor. Y dice que Él envió a su Hijo. Ahora, así como usted está ya sentadito, por favor vaya conmigo a Génesis 3:15. En Génesis 3:15 nosotros encontramos esta porción que se llama protoevangelio. Y el protoevangelio básicamente nos está hablando de un evangelio anunciado por primera vez. Eso quiere decir protoevangelio. Un evangelio anunciado por primera vez. Y dice allí en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está diciendo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, lo que iba a salir de la serpiente, y lo que iba a salir de la mujer. Y me llama tanto la atención que en Gálatas dice que cuando llegó al cumplimiento del tiempo, el Señor nació. ¿De quién nació? De una mujer. Gloria a Dios. Cumpliéndose lo que el Señor había dicho ya en en Génesis 3:15. Ahora muévase rapidito conmigo a Isaías capítulo 9. Qué precioso es este capítulo de Isaías. Creo que es uno de los más bellos de Isaías. Y vamos a estar dando lectura en el versículo 6. Cuando lo tenga, glorifica el nombre del santo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a leerlo, hermanos, todo el 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová trajo a cumplimiento lo que se dice en Génesis 3:15. El celo de Jehová, hermanos, se manifiesta en Gálatas 4:4, donde dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En Isaías, hermanos, en el capítulo 9, esto se escribió aproximadamente unos 700 a 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero Génesis capítulo 3, que lo escribe Moisés aproximadamente, hermanos, unos 2000 años y pico antes de Cristo. Pero en Apocalipsis, el capítulo 1, a nosotros nos dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor ya tenía destinado, desde antes que Él dijera sea la luz,
desde que antes que Él dividiera las aguas, desde antes que Él mandara la tierra seca que saliese, desde antes que Él le dijera a la tierra produzca hierba y árboles, desde antes de eso el Señor ya había destinado a nuestro Señor Jesucristo para venir a la tierra en un tiempo específico, en un tiempo determinado por Él, en un tiempo, hermanos, que se miró desde el Kairos, y aunque se manifestó en el Cronos, todavía estaba siendo manifestado el Kairos de Dios. Mi alma adora al Señor. Cuando nosotros leemos el famoso versículo de Juan 3:16, ¿quién se lo sabe? A ver. Ay, no, hermano, parece como que no se lo sabe, como que si no tiene ganas, como que si el frío le ha hecho daño, como que si vino enfermo. No, a ver. San Juan 3:16, ¿qué dice? Ay, qué bello. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y dice que ha dado a su Hijo. Entonces en Isaías capítulo 9 verso 6 encontramos la manifestación, hermanos, o envuelto en ese versículo, dos porciones reveladas de la palabra en el Nuevo Testamento. En el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Es el nacimiento de ese niño. Se le anuncia a una joven allá en Lucas 2:7. ¿Por qué no va conmigo rapidito a Lucas 2:7? Y mire, me gustaría contarle un poco acerca de este varón que escribió este evangelio, porque no fue cualquiera que escribe el relato más hermoso de la concepción del Señor y de su nacimiento. Este hombre era un erudito, era un hombre que tenía una educación y una educación académica muy alta, pero no fue eso, hermano, lo que lo hizo solamente escribir de una manera tan magistral la narración de la natividad, sino, hermano, de que fue el mismo Espíritu Santo que quería que nosotros lo pudiéramos entender desde esa belleza y desde esa revelación. ¿Lo tiene ya? Capítulo 2, versículo 7 de Lucas. Y dice, así dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora váyase, retrocédase allí mismo en Lucas, el capítulo 1, el versículo 31. ¿Lo tenéis? Dice en el versículo 31, bueno, vamos a leer desde el versículo 28 mejor, porque es más lindo. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que su salutación sería, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. La salutación del ángel es hermosa. Le dice, salve, muy favorecida. ¿Sabe qué quiere decir salve? Salve quiere decir alégrate, quiere decir gózate. Eso significa ese saludo, salve, muy favorecida, gózate, alégrate porque has sido favorecida. Entonces la anunciación de que el tiempo estaba cerca, que nosotros leímos allá en Gálatas capítulo 4, le dice a esta joven, alégrate, gózate, porque el tiempo se ha llegado. Entonces aquí en Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. El niño que acabamos de leer en Lucas 2:7 y en Lucas 1:31. El niño que se manifestó y que tomó cuerpo. Pero después dice, hijo nos es dado. ¿Cuál hijo? El hijo del que habla Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio
a su Hijo. O sea que nos habla de la eternidad de Jesús y nos habla también de su encarnación. No reencarnación, no vamos a confundir los términos. Encarnación, donde habla que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Padre lo prometió, el Padre lo cumplió. Lo que Él prometió en Génesis capítulo 3 versículo 15, en Isaías capítulo 9 versículo 6, lo cumplió allá en Lucas y lo cumple también en Gálatas, porque Dios cumple lo que Él promete. Y no es al tiempo de los hombres, es al tiempo de Dios. ¿Por qué no dice conmigo? No es a los tiempos de los hombres. Lo que Dios hace no se da en los tiempos de los hombres, se da en los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos porque tienen la marca de su voluntad, de su aprobación, y tienen además, hermanos, la marca de todo aquello que va a salir de ese orden que Dios ya ha establecido. Dios marca con orden no únicamente los límites de nuestra habitación, sino también la manifestación de su gloria y de sus propósitos aquí en la tierra. Así es que parecía como que tardaba. Los judíos pensaban que tardaba. Ahorita ellos también, algunos piensan que se ha tardado mucho para traerles el Mesías, pero el tiempo ya se cumplió. Ellos están esperando en un tiempo equivocado porque ya el Señor ya se manifestó. Ya nació, creció, murió y resucitó. Y aquí que viene pronto, muy pronto, y trae galardón consigo. Aleluya. Bueno, Lucas, hermanos, escribió este evangelio aproximadamente entre el 60 y el 61 después de Cristo. Un poquito antes de la destrucción del templo, él empezó, pero la termina después de la construcción del templo. Es por eso que nosotros leemos un poco acerca de situaciones que pasan después. Ahora, este varón, yo le decía que él era un hombre muy, muy inteligente. Era muy culto, era un hombre que tenía un alto nivel académico, él era médico. Y si usted lee el capítulo 1 de Lucas, él dice que él se tomó el tiempo para investigar. Este hombre le gustaba estudiar, como a algunos aquí les fascina estudiar. Él se metía, hermanos, y él iba y preguntaba, y yo creo que estudiaba definitivamente los rollos, pero también quería investigar de primera mano de aquellos que habían visto la manifestación del Hijo hecho hombre. Porque Lucas era gentil y él no anduvo allí con el Señor como anduvo Mateo, como anduvo Juan. Él no andaba allí, pero él se tomó el tiempo de estudiar y de investigar. Y sabe que todos aquí debemos de ser como Lucas. Todos debemos de tomarnos el tiempo de estudiar y de investigar. Y yo me imagino que Lucas empezó con una expectativa su estudio, y él dijo: voy a indagar de esta forma, bojar mar adentro, ponerse un suit de submarino, la concha, abrirla y sacar la perla de adentro. Requiere, diga conmigo, trabajo. Para encontrar una perla preciosa, usted tiene que meterse a unas minas con un pico y estar ahí, mire, en la oscuridad, en temperaturas muy altas. Bueno, este hombre se encontró un tesoro. Lucas no únicamente recibió lo que él quería por causa de su investigación, pero también porque Dios le tenía un deseo. ¿Cuántos? Aleluya. Yo creo que por eso es que venimos los domingos, con el hermano Arturo, con la hermana Xiomi, en el instituto bíblico, en el discipulado, porque queremos conocer, porque queremos saber la verdad, porque el que ama la verdad jamás será confundido, mis amados hermanos. Alabado sea su santo nombre. Entonces, fíjese que es tan bello que el Señor anunció que Jesús venía, y Jesús vino. Y las condiciones de su nacimiento fueron tan únicas porque cumplieron tantas profecías del Antiguo Testamento. Pero no únicamente las cumplió en su nacimiento, sino que las cumplió a través de su vida. Las cumplió hasta su muerte y muerte de cruz, y las siguió cumpliendo hasta su resurrección, su manifestación como el Cristo resucitado y su revelación como el Cristo glorificado en el libro de Apocalipsis. El Señor vino para salvar y buscar lo que se había perdido.
El Señor no vino solamente, hermanos, por los cultos, vino también por los incultos. El Señor no vino solamente por los médicos, Él también vino por los gareros, alabado sea el Señor. Él no únicamente vino por los arquitectos y por los abogados, Él también vino por el cocinero y Él vino también por aquel que trabaja limpiando. El Señor no vino solamente por mexicanos, sino también por salvadoreños. El Señor no vino solamente por los israelitas, sino que vino por los hondureños. El Señor no vino solamente por los grandes, Él vino por los guatemaltecos, Él vino por todo el mundo. Y dice que Dios dio a su Hijo. Y cuando Dios da a su Hijo, Él espera una respuesta de aquel mundo al que Él se lo entregó. Él espera una respuesta. Y esa respuesta, hermanos, tiene que ser en arrepentimiento, en humillación, en entrega. Tiene que hacer en humillación, reconociendo que Él es el grande, el alto y el sublime, y que solamente a través de su sangre podemos nosotros tener redención de nuestros pecados. Que solamente a través de Él nosotros podemos ir al cielo, porque Él no únicamente es la verdad, Él también es la vida y Él también es el camino. Solamente a través de Él nosotros podemos llegar al cielo. Gloria al Señor. El nacimiento de Jesús, vaya conmigo a Lucas, vamos a estar viendo un poco acerca de eso antes de pasar al siguiente punto. Mire, en Lucas capítulo 2, el versículo 7, ya lo leímos, ¿verdad? Donde dice de que dio a luz a su hijo primogénito. Esa palabra es importante porque no dice unigénito, dice primogénito, porque María y José tuvieron más hijos. El unigénito era de Dios, porque no había más hijos, todos nos habíamos descarriado, hermanos. Pero en el versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué nació? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí donde dice Cristo, yo no sé si en su Biblia está en letras mayúsculas, en el original, hermano, allí dice Mesías o ungido. El Cristo es Mesías o es ungido. Dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel. Quiero que lea esto otra vez. Y repentinamente apareció con el ángel. Primero era solo un ángel. Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta porción se usa erróneamente y dicen: paz para los hombres de buena voluntad. Hermanos, si la paz fuera para los hombres de buena voluntad, no hubiera paz, porque ninguno aquí somos de buena voluntad, todos somos pecadores, ¿ok? Pero dice paz, buena voluntad para con los hombres. ¿De dónde viene la buena voluntad? Del cielo, del Señor, del Padre. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Wow, hermanos, usted se imagina esa noche, usted se imagina ese momento cuando un ángel se aparece para anunciar el nacimiento del Salvador. Usted se imagina cómo dice el ángel, se tiene que alegrar porque en el cielo se entendía que era el cumplimiento del tiempo. Diga conmigo: tiempo. En el cielo se sabía que era el Kairos, había establecido un tiempo para que él naciera.
Y en la tierra se manifestaba, hermanos, en el Cronos, aquel Kairos que desde la antigüedad, desde la eternidad pasada, ya se había determinado. Fue un tiempo glorioso, hermanos, y de mucha alegría cuando nació el Salvador. Y sabe usted, hermanos, de que ese tiempo es importante. Dios siempre marca los tiempos. Él marca las sazones. Nada absolutamente se sale del tiempo que Dios ha marcado. Y me llama tanto a mí la atención, hermanos, que el Señor nos deja a nosotros revelación, porque ya está revelado. Nos deja revelación acerca del tiempo. Y si Dios habla del tiempo, ¿usted cree que es importante para nosotros conocer el tiempo? Le voy a volver a hacer la pregunta. Si Dios en Gálatas nos dice que cuando se llegó al cumplimiento del tiempo y el Señor manda ángeles a decirle a María que va a tener un bebé y después le avisa a unos pastores que ha nacido el Salvador, ¿usted cree que ese tiempo es importante de saber cuándo fue ese tiempo? Es importante saber el tiempo. Todo lo que le he hablado ahorita es bello, es una verdad, está en la Biblia. Jesús nació, alabado sea el Señor, y Él vino con un propósito de salvar al mundo, de rescatarnos de nuestra maldad, de podernos, hermanos, de llevarnos únicamente al Edén, sino a la Nueva Jerusalén, donde Él estará por siempre con nosotros. Allí no únicamente nos va a visitar como estuvimos estudiando, Él va a vivir allí con nosotros. Pero ¿sabe usted de que Dios nos deja esta información porque Dios es omnisciente? Porque Dios es omnisapiente. Porque el Señor conoce el mañana, el Señor conoce el futuro. Y Él sabe cómo el enemigo siempre va a querer a nosotros apartarnos de la verdad. Él siempre va a querer apartarnos a nosotros del conocimiento del santo y de lo que aquí está escrito. Pero nosotros no andamos en tinieblas, nosotros somos hijos de luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. No, yo no sé si para usted, pero para mí lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Y hay veces que cuando voy caminando y ahí va la lámpara, hermanos, hay lugares donde yo quiero pasar. Hay lugares donde yo me quiero ir, pero la lámpara me está avisando, por ahí no es. Es por aquí que te tienes que ir. Esta lámpara en mi camino me ha sido de auxilio, porque sin ella yo hubiera caído en precipicios. Pero ella nos ayuda para no caer en precipicios y mantenernos a salvo. El que usa la lámpara no andará en oscuridad, porque en ella se revela todas las cosas. Entonces yo quiero de que nosotros indaguemos qué pasó durante ese tiempo que Jesús nació. ¿Qué estaba pasando en la historia de Israel? ¿Qué estaba pasando, hermanos, en la historia del mundo? Porque quizás alguien estudiaría el año en que yo nací, 1978, hagan las cuentas de los años que tengo. Hey, acabo de cumplir años, ok, no me añade un año más, porque siempre me añaden un año más. Okay, gracias a que ya estamos en diciembre. Ok, ¿qué pasó en el 1978? Yo me fui a investigar qué pasó en el año que nació el pastor. ¿Sabes? Bien interesante. El Salvador y Honduras tuvieron una guerra, y mírenos a mí y a él aquí ahora, amándonos. Él hondureño y yo salvadoreña. Ok, pero cuando él nació parecía que los salvadoreños y los hondureños iban a estar de por vida del chongo. Pero mira, aquí estamos él y yo, somos reflejos de la gracia, aleluya, y del amor. Entonces, conocer lo que estaba pasando a nivel mundial en los tiempos que el Señor vino a la tierra es muy importante para conocer cómo Dios preparó el escenario mundial y el escenario de su pueblo para la manifestación del Hijo. Porque era importante, hermanos, el tiempo, porque la Biblia dice que Dios marcó un tiempo. El Señor pudo haber venido en los tiempos de Salomón, cuando ellos disfrutaban de toda la gloria, pero Dios no lo mandó entonces. El Señor lo pudo enviado cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, para que los rescatara de que ellos no fueran a Babilonia. El Señor pudo haber venido cuando estaba el imperio griego helenizando a todo el mundo, hermanos, y era la pompa en aquel tiempo del arte, de la filosofía, de todas estas
artes y disciplinas que ahora, hermano, toda la gente aclama. Pero no vino entonces. Pero el Señor mandó a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, durante el tiempo del Imperio Romano. Fue cuando a Dios le plació que Él viniera. ¿Sabe por qué? Porque entre las muchas cosas es que los romanos usaban de una manera tremenda, casi magistral, lo que nosotros conocemos ahora como la crucifixión. Y si Él hubiera nacido en los tiempos de los griegos, de Babilonia, hermanos, en los tiempos de Salomón, no lo hubieran crucificado como escrito está. No sé si me está entendiendo. El tiempo era importante cuando Él se iba a manifestar. Y también es importante el tiempo que el Señor ha establecido para ti. Porque en el tiempo que Dios ha establecido para ti, allí también hay condiciones que no se dan antes, sino que se dan en el tiempo determinado por el Señor. Nosotros queremos ya, y a veces queremos acelerar, y a veces queremos adentrarnos ya a un tiempo que no es el kairos de Dios. No está marcado ese tiempo todavía para que se manifieste lo que yo quiero ver manifestado. Pero el Señor marcó un tiempo para ti como lo marcó para el Señor cuando Él tenía que nacer. En cuanto a Israel, Israel estaba siendo gobernado por el Imperio Romano. Es más, en ese tiempo casi no se conocía esa región como Israel, sino como la provincia de Judea, porque los romanos tenían provincias y ahora Israel, así se llamaba, la provincia de Judea. Y a pesar de que estaba siendo gobernado por Roma, había un rey llamado Herodes, hermanos, el cual este hombre tenía una gran confusión en su identidad, porque no lo querían los israelitas o los judíos, y no lo querían tampoco los mismos romanos. Y él no era ni romano ni tampoco era judío, él era idumeo, él era descendiente de Esaú, perdón, no era hermano Esaú, de Esaú, hermano, es que ese nombre me confunde, hermano. De Esaú, de allí venía Herodes. Entonces tenía que haber un rey que representara a Esaú, y tenía que haber uno que representara a Jacob. Allí estaban aquellos dos que un día se habían peleado en el vientre. Los tiempos de Dios están marcados por su perfección y por su sabiduría. Entonces, a pesar de que los romanos estaban gobernando, hermanos, aún el pueblo seguía sacrificando en el templo. Aún se seguían haciendo sacrificios y se hacía culto y se quemaba incienso delante del Señor. Y eso era muy importante. Y dentro de la importancia que esto tiene, es de que uno de los sacerdotes tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que ofrecer incienso durante ese tiempo. Y ese varón se llamaba Zacarías. Diga conmigo, Zacarías. Ay, qué lindo lo dijiste, Bellita, me fascinó. Le ganaste a todos aquí. Zacarías fue el sacerdote que tenía que entrar en un tiempo determinado para ofrecer incienso al Señor. ¿Sabe usted cuántos sacerdotes habían? ¿Cuántos descendientes de Aarón habían ya para ese entonces? Oiga, hermano, era un montón, eran muchísimos. Pero se les tocaba por suerte, aunque todos los sacerdotes estaban divididos en 24 órdenes o 24 grupos, si los queremos llamar así. Y cada grupo, hermanos, tenía una semana en el año que ministraba. Y estaba claro, porque David lo dejó claro, el Espíritu Santo lo dejó claro para nosotros en las crónicas, para que entendiéramos cuáles eran las órdenes sacerdotales. ¿Para qué, hermanos? Para que supiéramos cuándo era el tiempo. Porque a Dios le interesa cuándo es el tiempo. Alabado sea su santo nombre. Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo rapidito allí a Lucas y lea conmigo Lucas capítulo 1. Gracias te damos, Señor. Versículo 5. Cuando usted lo tenga, glorifique al rey. Dice: hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote. ¿Cómo se llama el sacerdote? Llamado Zacarías, de la clase. ¿De cuál clase? Quiero que usted tenga esto en su mente, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, aquí nos habla de las 24 órdenes, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas. Tiempo de milagros, hermanos. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Lo mismo que le dijo a María: salve, tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aleluya. Entonces aquí vemos a Zacarías, hermanos, dos veces al día se tenía que ofrecer sacrificio y incienso. En la mañana a las 9 de la mañana y en la tarde a las 3 de la tarde. Y eran, como había muchos sacerdotes en cada orden, no eran, hermanos, 24 sacerdotes que habían en cada orden. En cada orden habían muchos sacerdotes. Entonces, digamos, en la primera orden ellos echaban suerte, que era una forma de discernir la voluntad del Señor, y decían: a ti te tocó entrar en el santuario en esta semana. A ti te tocó entrar en el santuario en esta semana. Y así, hermanos, iban cada uno de aquellos que el Señor escogía. Por suerte fue escogido Zacarías ese día, porque Dios tenía un mensaje que comunicarle, porque era importante que nosotros entendiéramos el tiempo. Diga conmigo: el tiempo. Entonces yo quiero de que usted conozca conmigo el tiempo que le tocaba a cada orden. Si me ayudas con el slide que te dijo, por favor, allá multimedia, porque eso nos va a ayudar. Ok, mire ahí. ¿Cuál es el primer mes de la Biblia? Aviv, que es entre marzo y abril. Me faltó el paréntesis en nosotros. El segundo mes, hermanos, es Iyar, y es entre abril y mayo. El tercer mes es Sivan, y es entre mayo y junio. O sea que cuando estamos más o menos como el 15 de marzo, empieza Aviv, que también lo conocemos como Nisan, ¿ok? Entonces mire, la primera, ¿cuántas semanas hay en un mes? 4 semanas. Entonces la primera semana de Aviv entraba la orden 1. La segunda semana de abril entraba la orden 2. La tercera semana de abril, ¿sabe qué pasa? Es la Pascua. Entraban todos. No era solo una, entraban todos. En la cuarta semana de Aviv entraba, hermanos amados, la siguiente, ¿sabe qué? Ahorita estoy viendo algo. Ok, lo hice mal, pero se lo voy a explicar desde aquí. En la cuarta semana entraba la tercera orden, que también tiene 4 semanas. Viene la quinta, no, la cuarta orden. Ahí donde dice 3 tiene que ser 4. Donde dice 4 tiene que ser 5. Y donde dice 5 tiene que ser 6. Y donde dice 6 tiene que ser 7. ¿Ok? Entonces, entre abril y mayo y Iyar, allí no hay una fiesta solemne. Allí no hay una fiesta solemne. Entonces las órdenes entraban de acuerdo a su categoría. Pero llegándose Sivan, allí donde dice, hermanos amados, 7, tendría que estar Abías, que es la orden número 8, en la semana de Sivan. Ok, ¿por qué es importante esto? Porque aquí vamos a ver cuándo es que nació, cuándo fue que concibió Juan el Bautista. Yo después se lo mando correctamente al grupo de la iglesia. Entre mayo y junio queda embarazada Elizabeth. Ahora usted, ayúdeme a hacer la cuenta. ¿Cuánto iba a tener Elizabeth? 6 meses. Ayúdeme. Si entre mayo y junio fue concebido, ¿cuándo iba a tener Elizabeth? 6 meses. Ayúdeme. En diciembre iba a tener Elizabeth 6 meses. Y cuando se le aparece el ángel a María, lo vamos a leer. Lo siento, hermano,
por ese slide, lo hice a la carrera, lo siento. Se lo voy a mejorar y se lo voy a enviar. Ok, vamos a ir a Lucas, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo el versículo 36. Lucas 1, 36. Aleluya. Dice así: he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este será el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿En qué mes se le aparece el ángel a María? En el sexto mes de Elizabeth. ¿Y cuánto tarda un bebé en nacer? Entonces, si le dice hoy tú quedarás encinta, ¿cuándo nació Jesús? No, hagamos la cuenta, no nomás digamos al azar. Hagamos la cuenta. Ok, en marzo, en diciembre quedó embarazada María. La sombra del Espíritu vino sobre de ella y ella quedó encinta. Entonces, 9 meses después de diciembre son septiembre. En septiembre Dios lo marcó. ¿Ok? Escúchenme. No, es que espérenme, es que usted no me está entendiendo. El mes en hebreo es Elul o Tishrei. Entre Elul y Tishrei, que viene siendo el mes de septiembre, Tishrei. En ese mes nace Jesús, que en nuestro calendario es septiembre. ¿Por qué usted me está diciendo que ahorita está naciendo Jesús? Porque a Dios le interesa el tiempo. Dios dijo, cuando se llegó el tiempo, ¿dice o no dice la Biblia? Cuando llegó el tiempo, Gálatas 4:4, cuando llegó el tiempo, porque Dios había visto desde la eternidad, Tishrei. Dios había visto desde la eternidad, septiembre. ¿Y sabe por qué septiembre? Porque en septiembre, hermanos, o en Tishrei, se llevan a cabo las fiestas tan solemnes del Señor. Las fiestas muy importantes, empezando con trompetas. El primer día de Tishrei empieza la celebración de trompetas. El día 10 se celebra la expiación. De allí, hermanos, en el día 15 se celebra tabernáculos. Y fue durante una fiesta de tabernáculos que nació nuestro Salvador. Y fue durante un tiempo como un tiempo de Hanukkah, que fue concebido el Salvador. A Lucas le gustaba estudiar, hermanos. Yo no sé si a usted le gusta estudiar. Lucas iba atrás de la verdad. Yo no sé si usted va atrás de la verdad. Lucas quería darnos una buena información. Yo no sé si cuando usted le pregunten, usted quiere hablarle desde la palabra. ¿Cómo usted quiere hablar? ¿Desde la palabra o desde la tradición? ¿Cómo usted quiere hablar? ¿Desde lo que le contaron o desde una verdad que usted investigó? Usted a la gente. ¿Usted quiere enseñarles por la palabra, que es la lámpara? ¿O quiere, no sé, inventarse ahí cualquier cosa? Mire, hermanos, tenemos que conocer esto. Le voy a decir por qué. Porque si no lo conocemos, cualquier persona le va a dar gato por liebre. Cualquier persona lo va a engañar a usted y usted, ay, sí es verdad. Pero si usted conoce la Biblia, si usted conoce la historia y usted conoce el tiempo, usted va a poder dar respuesta con claridad. Hermano, yo sé que a algunos de ustedes ahorita no les está gustando este punto del sermón. Sé que le gustó el primer punto y le gustó el segundo punto, pero ya el tercero y el cuarto punto ya como que no le gusta. Pero por eso es importante nosotros amar la verdad. Hermanos amados, mire, con el pastor hemos estado hablando de que, bueno, estamos en la temporada que todo el mundo dice está el espíritu navideño, ¿verdad? Usted va al mall y hasta más quiere comprar usted, ¿verdad? Y que Rudolph the Reindeer, quién sabe qué, ¿verdad? Y que feliz Navidad. Y usted está allí y se quiere echar un paso ahí salsero. No, hermano, cálmese, ¿ok? Cálmese. Escúcheme, no, vamos a hablar la verdad. Estamos en ese tiempo, es verdad. Pero no podemos estar en el tiempo en oscuridad. No podemos estar en el tiempo en ignorancia. Y no podemos estar en el tiempo, hermanos, en error. Tenemos que conocer el tiempo del Señor.
¿Por qué? Porque si Dios dice cuando se llegó el tiempo, para Dios era importante el tiempo. Que nosotros dijéramos, en este tiempo nació el Señor. El Señor no nació en diciembre. Yo sé que a usted le gusta, ¿verdad? Está bien, hermano, si a usted le gusta. Hay muchas cosas que a usted le gusta y yo no puedo hacer nada al respecto de lo que a usted le gusta. Aunque quisiera hacer mucho al respecto de lo que a usted le gusta. No únicamente concerniente a esto, sino a muchas otras cosas que a usted le gustan, que son peores que esto. O que nos gusta, vaya, me voy a incluir ahí. Pero ¿sabe qué? Es importante conocer el tiempo. Hago énfasis en conocer el tiempo. Porque si usted es uno que ama la palabra, usted tiene que enseñar la verdad de la palabra. Y usted tiene que decir, sí, ¿sabes qué? Me voy a sentar contigo, vamos a comer tamales y todo el asunto, pero hoy no es que nació el Señor. Este no es el tiempo cuando mi Señor nació. Y te voy a contar por qué es tan importante la fecha cuando nació el Señor. Porque escuche lo que le voy a decir. ¿En cuál celebración nació el Señor? En tabernáculo. Ok, vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Juan capítulo 1. Es tan importante porque déjeme decirle que en el Señor no hay casualidades. En el Señor no hay, dicen en El Salvador, chiripas. No, aquí en la palabra todo está bien establecido. Y después vamos a leer Juan 1:14. ¿Lo tenéis? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquel verbo y habitó. ¿Sabe qué? Si nosotros lo tradujéramos literalmente, porque hay cosas que al traducirlas literalmente tienen un sentido más específico y otras confunden. Pero en este caso, al traducir habitó, del griego, diría se tabernaculizó. Él se hizo el tabernáculo en medio de nosotros. ¿Y en qué fiesta nació el Señor? En tabernáculos, hermanos. La palabra del Señor es clara, es bella, es hermosa, hermanos. Cuando nosotros como Lucas nos tomamos el tiempo para ir a indagar por qué nació en tabernáculos, porque Él es el tabernáculo viviente, hermanos. Porque en Él nosotros tenemos acceso a la nueva Jerusalén, hermanos. Porque en Él nosotros tenemos vida. Porque Él es el camino para el Padre. Porque Él es el camino al cielo. Alabado sea el Señor. Mire, hemos estado teniendo conversaciones muy hermosas con el pastor en estos días. Bueno, siempre tenemos conversaciones hermosas. Como una vez que le dije, papi, le digo, dime cosas hermosas. ¿Les cuento, amor? Y se me acerca él así bien romántico y me dice, ¿quieres que te diga cosas hermosas? Y yo sí. Me dijo, Julito, Lauren y JJ. Qué romántico el pastor, ¿verdad? Pero mire, estuvimos hablando porque no queremos estar divididos, ¿ok? No queremos estar divididos porque dice la Biblia que un reino dividido no prevalecerá. Y le tenemos que cerrar la puerta al diablo en la cara, ¿ok? ¿Dónde la vamos a cerrar? En la cara y en el nombre de Jesús. Entonces entendemos de que nuestros hijos no van a la escuela, que por tradición, vamos a decir la palabra y con letras mayúsculas, tradición, en este tiempo hay celebraciones y uno se sienta, nos vamos a sentar, vamos a comer, hermano, pero Jesús no nació en esta fecha, ¿ok? Jesús no nació en esta fecha. Ahora, ya que usted ponga árbol y eso así, hermano, allá ya queda en su conciencia, se lo digo, porque la Biblia dice claramente. Y este es para el otro viernes no sé. Va a quedar para otro estudio. Pero el árbol de Navidad, hermanos, eso sí de plano, viene directamente del paganismo. Se lo digo. Igual que decir que Jesús nació el 25. Pero la cuestión es que ya poner un árbol, hermano, que ya quede en su conciencia, porque todo lo que es nacido de fe agrada a Dios. Y todo lo que es nacido sin fe no agrada a Dios. La Biblia dice que era el árbol de acera. Y si usted ha puesto árbol, yo no quiero que usted se sienta condenado en esta hora. Yo quiero que usted reciba luz por la palabra en esta hora. Esa es mi intención, ¿ok? Porque creo que cuando nosotros no sabemos, hermano, a veces hacemos muchas cosas. Mire, nuestros pastores, cuando el pastor y yo nos casamos, ya nos habían enseñado esto. Fuimos, antes de casarnos, 2 años y medio con nuestros pastores, que eran unos grandes maestros de la palabra.
y nunca pusimos árboles. Pero cuando nos movimos para Elgin, en el 2007, Dios nos dio una casa bien hermosa y la sala se prestaba para ese árbol. ¿Sabes qué? Vamos a poner un árbol. Lo ponemos. Sí, como que el uno se anima al otro, ¿verdad? Pongámoslo. Pues nos fuimos a comprar el mentado árbol, hermanos. Mire, contentos los niños con nosotros buscando el árbol, el más grande, el más frondoso, el más bello, el más verde, y nos lo llevamos para la casa. Lo pusimos, le pusimos hasta una faldita al árbol, así de bonita. Y allí, no, hombre, los regalos de ese año ni le cuento. Un montón de regalos bajo ese árbol, ¿verdad? Y los niños, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Usted ya sabe cómo es ese asunto, ¿verdad? Bueno, la cosa es de que lo pusimos como a principios de diciembre, finales creo de noviembre, después de Thanksgiving. Era como el día 10 de diciembre y el pastor y yo no aguantábamos el alma. Llegábamos a la sala y nos mirábamos como que, ¿qué hicimos? Pero tuvimos la experiencia de poner el árbol como esposos. Y llegó el 24, ¿verdad? Y abrir los regalos y todo eso. Y después lo quitamos y dijimos, nunca más nosotros como esposos, como familia, vamos a poner otro árbol. Nunca más. Y para la gloria del Señor nunca más lo hemos hecho. ¿Ok? Nunca más lo hemos hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque levantar un árbol es levantar un altar. Y no es verdad de que porque tiene así el piquito para arriba está apuntando al cielo. No. Ese árbol era adorado desde los tiempos de la antigüedad, de tal manera que en Deuteronomio dice, no tendrás árbol de acera junto a mi altar. Porque el árbol de acera, y también cuando se hacen las grandes, Dios mío bendito, se me olvidó esa palabra. Cuando vino Josías, vino Ezequiel, ellos hicieron, hermanos, grandes cambios en Israel. Y parte de ellos fue cortar los árboles de acera que se habían levantado, porque era adoración a la diosa de la fertilidad. ¿Por qué? Porque el árbol nunca, ¿usted sabe cómo le llaman a ese árbol en inglés? Le llaman evergreen. ¿Qué quiere decir evergreen? Quiere decir siempre verde, que no se muere. Bueno, ya lo cortó, ya desde que lo cortó, usted está poniendo ahí un árbol que está muerto, porque ya lo cortó, ya está muerto. Parece verde, pero un día de esto se va a poner, se va a morir, porque ya no está conectado a su fuente. Entonces mire cómo es el enemigo, te hace pensar que tienes ahí algo hermoso y lo que tienes es un árbol muerto dentro de tu casa. Entonces, les digo algo, estúdielo. No le creo a la pastora, qué bueno que no me crees, ve y estúdialo. Qué bueno que no te dejas llevar solo por lo que yo te digo aquí y tú eres como Lucas y dices, voy a ir y lo voy a estudiar. Qué bueno que eres como los de Berea y dices, yo no me voy a dejar guiar por lo que me está diciendo, yo voy a ir y lo voy a confirmar. Gloria a Dios. Si usted tiene ese corazón en esta noche, hermanos, le digo algo, el Señor quiere que caminemos en luz porque somos hijos de luz. Aleluya. Y nuestra responsabilidad es enseñarle, ¿ok? Yo le enseñé, como le enseñamos aquí los domingos y los viernes, yo le enseñé, ahora usted es responsable de lo que usted conoce. Ahora usted es responsable de seguir la luz, hermanos, y no la oscuridad. Gloria al Señor, porque nos ha dejado tanta luz por la palabra, porque Él no quiere que nosotros tengamos oscuridad. Ok, regresemos a lo que va a tener un niño. ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote, ¿ok? De la orden octava, de la orden de Abías. Este hombre se le anuncia, vas a tener un hijo y se va a llamar Juan tu hijo. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo va a estar con él desde el vientre. Nace Juan. Le pregunto, ¿Juan ofreció incienso en el templo? ¿Juan se vestía de las ropas sacerdotales? No. ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde vivía Juan? ¿Y cuáles eran las ropas de Juan? Juan estaba en el desierto y andaba vestido de una piel de camello, hermano, así media rara, pero el hombre estaba lleno del Espíritu Santo de que estaba en el vientre. No se parecía a los demás sacerdotes, porque su asignación iba a ser diferente que la de demás sacerdotes. Mientras aquellos ofrecían incienso y degollaban corderos, aquel Juan, el sacerdote, como sacerdote tuvo un trabajo mejor: preparar el camino del Cordero de Dios.
y también identificarlo desde lo lejos. Él gritó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era su trabajo sacerdotal identificar al Cordero. Era su trabajo como sacerdote, hermanos, asegurarse que el cordero estaba en perfectas condiciones, que el cordero calificaba para ser el cordero que se iba a poner sobre el altar. Este cordero no se puso sobre un altar, este cordero se puso sobre una cruz. Este cordero derramó su sangre no en el altar del sacrificio, en el altar de bronce. Este cordero derramó su sangre en Jerusalén, donde estaba el templo. Esta sangre no únicamente cubre los pecados, borra los pecados. Y es por eso que el énfasis está en su muerte y en su resurrección, más que en su nacimiento. El Señor dijo: haced esto todas las veces en memoria de mí. ¿Qué era? La Pascua, que es recordar cuando Él murió, que es recordar cuando Él resucitó, que es el mandato del Señor. Acuérdate que sí es verdad nací, pero lo importante es que yo morí. Y no que me quedé allí, sino que yo resucité al tercer día. Y todo esto lo hice por ti. Todo esto lo hice por ti. Y este es el mensaje que debemos de anunciar al mundo. Este es el mensaje que debemos de anunciarle a Austin, Texas, y donde quiera que nosotros vamos. Este es el mensaje: que Cristo murió por los pecadores, y yo digo, de los cuales yo soy el primero. Y sabe que ahora tenemos entrada al reino por causa de aquel cordero que fue identificado por Juan. Ahora en Hebreos se nos dice que ya el sacerdote levítico ya quedó a un lado. Juan fue el sacerdote de la orden levítica que cumplió, hermanos, su obra y le puso un punto y final a ese sacerdocio. Pero Juan dio paso a un nuevo sacerdocio, donde todos nosotros somos ahora reyes y sacerdotes para el Señor. Ahora Él vino además a establecer el sacerdocio según la orden de Melquisedec, porque Jesús es el sacerdote según la orden de Melquisedec. Un sacerdote, hermanos, eterno, un sacerdote que no está basado en los hombres, un sacerdote que no está, sacerdocio que no está basado en ofrecer sacrificios según en la carne, según la ley, sino un sacrificio que hace santos aquellos santificados de una vez y para siempre, una vez que esa sangre carmesí tiene contacto con su alma. Y yo alabo al Señor porque, según yo veo, todos aquí hemos tenido contacto con esa sangre. Todos aquí hemos sido lavados con esa sangre. Y desde entonces, hermanos, no únicamente se estableció el sacerdocio eterno, que ya estaba desde la antigüedad, que es el sacerdocio de Melquisedec, pero también el de nosotros como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Escúcheme, hermanos, conocer esta verdad llena el alma. Conocer esta verdad satisface el ser interior de los santificados. Conocer esta verdad te da grande esperanza y te ayuda a caminar en luz, de verdad, en luz cual nunca nosotros antes habíamos conocido. La verdad es luz y la luz es verdad. Póngase de pie. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado en oscuridad. Te damos gracias porque no nos has dejado, Señor bendito, sin revelación. Todo está ya revelado en tu palabra, Señor. Y tú quieres que nosotros caminemos en el entendimiento y en la sabiduría. Tu palabra, Señor amado, nos muestra el camino para que nosotros no únicamente te sigamos a ti, que eres el camino, pero que también les digamos a otros: vente, vente, aquí está el camino. Jesús es el camino. Sigámoslo a Él, porque aquí no hay pierde. Aquí no hay forma de extraviarse, porque dice la palabra que por más ignorante quizás que fuéramos, no nos podríamos apartar del camino. En verdad la Biblia usa la palabra torpe. Por más torpe que fuéramos, no nos podemos salir del camino cuando vamos siguiéndolo a Él y cuando estamos en ti, Señor. Hoy mi alma te bendice, Padre, porque creemos firmemente que tú, Señor, nos está llevando a nuevas dimensiones de sabiduría, de conocimiento, Señor amado, de revelación,
revelación y de iluminación de tu palabra, Señor, porque a ti te ha placido que nosotros conozcamos el tiempo. Tú hablaste de tiempo y es importante ese tiempo, porque no pudo haber sido ni un día antes ni un día después, ni un imperio antes ni un imperio después, porque tú ya tenías marcadas todas las condiciones necesarias para ese gran milagro. El gran milagro, Dios se hizo hombre. Oh Señor, tú tomaste forma de hombre, y no únicamente de hombre sino de siervo, y te humillaste a ti mismo, Señor, y con este ejemplo nos has dado y nos has dicho que hay en nosotros este mismo sentir, Señor. Y hoy nosotros te bendecimos porque creemos firmemente que también para nosotros hay un tiempo marcado, que también para nuestros hogares hay un tiempo marcado, que también para nuestro milagro hay un tiempo marcado, que también se va a manifestar en el kairos tuyo, Señor. No nos has dejado sin luz, nos has dejado la palabra para que entendamos que tus tiempos son mejores y que la forma que tú lo harás será mejor que lo que nosotros hemos estado creyendo, esperando y orando, Señor. Y aunque pareciera que quizás hay retraso, aunque pareciera que quizás será imposible, aunque pareciera, Señor amado, de que no hay forma de que se pueda lograr, ya tú has marcado un tiempo y nosotros estamos hoy celebrando el tiempo por adelantado. Celebramos el tiempo de la manifestación de ese milagro para nuestras casas, de ese milagro para nuestros hijos, de ese milagro, Señor amado, para esta casa, Padre, de ese milagro para estas familias, de esta pequeña manada, Señor, porque hay un tiempo, hay un kairos. Hay un kairos, regocíjate en el kairos. No lo entenderás desde el crono, pero regocíjate, pueblo, en el kairos del Señor, porque lo que estás esperando también tiene un tiempo. Te voy a decir algo, tú también vas a decir: entré al tiempo de Dios. También tú lo vas a testificar como historia. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el cumplimiento de mi tiempo, que Dios me marcó, nada me pudo detener, nada me pudo estorbar, porque era mi tiempo, porque Dios marcó ese tiempo para mí. Y yo quiero que tú te empieces a regocijar hoy, porque hay un tiempo de Dios para tu casa también. Es importante el tiempo, es importante el tiempo, es importante el tiempo. Hoy, quizás tú quieres que hoy sea el tiempo, o quizás querías que ayer fuera el tiempo, pero ayer no tenía todas las marcas de tu milagro. Ayer no tenía todas las marcas y los códigos que Dios ya encerró en un tiempo que está esperándote. Tú piensas que tú estás esperando el tiempo. No, el tiempo te está esperando. Tú piensas: oh, estoy esperando el tiempo, y el tiempo está diciendo: estoy esperando lo que Dios marcó para mí. Estoy marcando al hombre y a la mujer que Dios mandó y señaló para manifestarse en esta hora. El tiempo te está esperando. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Y tú hoy lo tienes que creer, porque cuando viene la ansiedad, hay veces que nos llega la ansiedad porque queremos que las cosas se manifiesten ya. A veces nos llega la ansiedad porque queremos que las cosas sucedan ya, aquí y en el hoy. Pero el Señor te dice: yo quiero que tú aprendas a esperar, porque mis tiempos te serán favorables, porque mis tiempos te serán de bendición, porque mis tiempos te bendecirán, porque el tiempo que yo he marcado tiene más de lo que tú me has pedido y lo que tú estás esperando, porque será tan grande la manifestación del milagro en el tiempo marcado por Dios, que esta temporada no puede sostener todo el milagro y todos los recursos que Dios ya desató desde la antigüedad, desde el poderte dar a ti. Hay un tiempo, hay un tiempo, hay un tiempo. Ciertamente que hay un tiempo, hay un tiempo. Mientras tanto, ¿qué hago, pastora? Alábale. Mientras tanto, ¿qué hago? Séle fiel. Mientras tanto, ¿qué hago? Prepárate. Mientras tanto, ¿qué hago? No te enredes en los negocios del mundo,
porque tú eres un soldado llamado para agradar a aquel que te llamó. No te enredes con las cosas del mundo. No permitas que la oscuridad te absorbe. No permitas que la oscuridad te asimile. No. Tú no eres de esos que van a ser asimilados por la oscuridad, porque en ti está una marca de luz, está una marca de gloria, está una marca de destino y de propósitos en el Señor. Y yo quiero de que en esta noche tú le puedas decir: Señor, ahora entiendo que para ti el tiempo es importante. El tiempo es importante. Si no fuera en septiembre, no sería en los tabernáculos. Hermanos, no hubiera sido en los tabernáculos. Si no hubiera sido en septiembre, no considera con que el último sacerdote, Juan el Bautista, tenía que reconocerlo como el Cordero. Así también hay factores que están conectados contigo y con tu tiempo, con tu asignación, con tu llamado, con tu propósito. Y hoy el Señor te dice: espera en mí. Te dice el Señor: espera en mí, porque el esperar en mí no te traerá vergüenza. El esperar en mí no te traerá decepción. El esperar en mí no te traerá cansancio. El esperar en mí te será otorgada en esa espera un remanso de paz. Un remanso de paz. Y la celebración, cuando llegue el tiempo, será, hermanos, incomparable a lo que hoy tú puedes estar celebrando. Porque cuando se celebren los tiempos de Dios, siempre será mejor. Porque cuando reconocemos los tiempos de Dios, siempre será mejor. Levante su mano ahí donde usted está y dígale al Señor: Señor, espero tu tiempo. Dígale con su alma, dígale: Señor, espero tu tiempo. Yo sé que te he dicho: Señor, hazlo ya. Pero Señor, espero tu tiempo. Porque tu tiempo es mejor, Señor. Porque tu tiempo es mejor. Quizás usted hoy se siente cansado, se siente agobiado, se siente desesperado, se siente ansioso. Quizás porque ya quiere las finanzas. Quizás porque ya quiere la salvación de su hijo, de su cónyuge. Quizás porque ya se quiere ver sano. Quizás porque ya quieres entrar en tu llamado, en tu ministerio, en aquel que te ha profetizado. Quizás porque tú ya quieres ver la manifestación de esos papeles. Pero te vengo a decir que hay un tiempo ya marcado por Dios y será mejor. Te vengo a decir de parte del Señor que será mejor. Te vengo a decir hoy que recibas el descanso, que recibas la paz, aleluya, y que recibas la fortaleza para lo que resta de aquí al tiempo. Que recibas la fortaleza y el depósito de fe para esperar la manifestación de tu milagro. Mire, siento por el Señor, por el Espíritu, que pasemos aquí al frente en esta noche y que vengamos con un corazón donde dejamos a un lado lo que yo quiero y que abramos el corazón, el alma y el espíritu a lo que Dios quiere. Donde vamos a entregarle